Bueno, listo. Entonces, ¿ahí me escuchan? Claro, lo escuchamos. Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema pues, que en realidad me apasiona mucho, un tema que pues, creo que es el que más me gusta de todas las presentaciones que vamos a hacer, el suelo. En realidad casi que no vamos a hablar de la preparación del suelo, para esto les vamos a dejar una tarea, pero vamos a hablar del suelo. Es importante conocer algunas nociones básicas del suelo para entender también cómo funcionan las plantas, ¿no? Y cómo hacer que nuestras huertas funcionen bien. Pues una anécdota que quiero empezar contando es cuando vi mi primera materia de suelos. Yo soy estudiante de veterinaria, pero tuve la oportunidad de ver una electiva que se llamaba Ecología del Suelo. Y cuando la empecé a ver, no sé por qué la metí, no entiendo por qué la metí. Eh, la profesora nos decía lo mismo que les acabo de decir, que estaba enamorada del suelo, que le apasionaba bastante y no lo entendía. Hoy día lo puedo entender después de haberlo estudiado, de haber visto pues cómo el suelo se vuelve en realidad tan importante como el agua en la tierra, y pues es la base de nuestra alimentación en realidad. Sin suelo pues no hay comida. ¿Sí? Entonces de pronto ahorita a ustedes no les estén como yo en aquella vez que no entendía lo que era el suelo, pero pues hoy con esta charla quiero como mostrarles un poco de eso que es el suelo. Eh, Estas diapositivas, si se dan cuenta, pues acá hay como un trompo y al fondo hay unos juguetes, un osito. Fueron unas diapositivas que hice para un taller con un jardín infantil, y pues cuando las estaba realizando dije, no, vamos a hacer algo serio, algo ya para gente adulta, pero dije, no, pero no. Eso de ser viejos, eso de ser serios, como que no va con nosotros, no va con el estilo de Puerta Mamá Elvia. Entonces dejé el mismo estilo de diapositiva, le agregué muchas cosas más, pero mismo estilo. Entonces vamos a ver unas diapositivas algo divertidas, algo como para niños, que me parece que están re bien para seguirlas usando por siempre, y pues darle este enfoque pues, a las diapositivas, que no sean algo aburrido. Entonces, el suelo como organismo vivo. A veces pensamos que el suelo es simplemente tierra, que es simplemente mugre, ¿sí? A veces creemos que cuando nos cae tierra nos ensuciamos, pero en realidad muchas veces es la tierra con la que nos manchamos a la hora de trabajar la huertica o jugando por ahí, pues está limpia. Pero llegar a entender eso es difícil, y más en esta sociedad. Sí, a veces a los niños, no se ensucie, no se embarre, no haga esto, se va a enfermar, eso está sucio, y va uno a ver y en realidad el suelo está muy limpio. ¿Sí? Pues dependiendo del suelo, claramente. Si es un suelo que ha sido habitado por animales como perritos, como vacas, como caballos, pues va a tener heces, ¿no? Y puede llegar a estar sucio, aunque no necesariamente, ya que pues entre sus características del suelo hay un equilibrio increíble, que eso es lo que lo hace increíble. Entonces hay una premisa que dice suelos sanos, plantas sanas, animales sanos y gente sana. ¿Y esto qué quiere decir? Si el suelo está sano, vamos, o sea, si el suelo está sano, las plantas van a estar sanas. Entonces, es así, es claro. Si tenemos un suelo enfermo, pues vamos a tener plantas enfermas. En una época se pensaba que o sea, solo se fijaba uno en las plantas en su parte aérea, ¿sí? En la parte que vemos. Y la gente no se fijaba en las raíces, eso ya pues, ha cambiado bastante. Entonces, si la parte de arriba estaba mal, trataban de mirar cómo arreglaban esa parte de arriba, pero no se daban cuenta que de pronto los problemas que tenía la planta eran de la parte que no se veía, de las raíces. Y pues esas raíces posiblemente cuando se enferman es por un imbalance en el suelo de alguno de sus componentes, ya los vamos a ver.
Entonces acá, si ustedes se fijan, nosotros nos alimentamos de plantas y de animales. Hay gente que solo se alimenta de plantas. Y pues, ¿qué comen los animales de los que nos alimentamos? En realidad comen pasto, ramonean algunos árboles, de pronto comen algunas plantas, arbences que están en el piso, que no son pasto, pero en realidad se están alimentando de plantas. Esas plantas de las que se alimentan los animales se nutren del suelo. Daniel, qué pena interrumpirlo. Daniel, se le quedó la presentación en la diapositiva 1 nomás. No estamos en la... Dale a habilitar edición y para que puedas continuar porque se te quedó quieta. Ok, dame un momento. Gracias. Qué pena interrumpir. No. Cada vez que quieran interrumpir lo pueden hacer. Si en el momento en el que estoy presentando no entienden algo y quieren interrumpir, lo pueden hacer. O sea, es mejor que me hagan mi método no es el de hagan las preguntas al final. Es de una vez. Es de una vez porque esto enriquece más la charla. Bueno. Entonces, gracias. A ver. Ahora sí estamos en la segunda diapositiva. Aún no estás compartiendo pantalla. Dime. Aún no estás compartiendo pantalla. A ver. Ahora sí. Estamos en la diapositiva 2. Listo, muchas gracias. Porfa, también digamos cuando hablen me recuerdan su nombre porque como estoy viendo las diapositivas no puedo ver quién me está hablando. Bueno. Raúl Botero, desde el Bosque Popular. Vale, Raúl, gracias, de Mingaya. Yes. Bueno, muy bien, entonces les venía diciendo que nosotros nos alimentamos de animales y plantas y ambos dependen de las plantas o ambos dependen del suelo, ¿no? Entonces, si tenemos suelos sanos, al final vamos a tener gente sana. Y ahorita, pues, de pronto para los que no lo saben, el suelo a nivel mundial viendo la fertilidad. Cada vez tenemos suelos más degradados, más erosionados, y todo esto parte por una cosa que empezó a mediados del siglo pasado, y es la Revolución Verde. Pues tiene como un nombre que uno diría, oye, Revolución Verde, algo bueno, así como algo ecológico, algo ambiental. Pues no es así. La Revolución Verde es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, quedan por todo lado tirados tanques, quedan tiradas bombas químicas, y pues con eso había que hacer algo, y pues esas cosas de la guerra se usan para la producción de alimentos. Entonces los tanques abandonados se usan como tractores para arar el suelo, y esos químicos que sobraron de las bombas químicas se usan como fertilizantes. Entonces eso aumenta la producción en un principio, se considera que esa va a ser la solución del hambre en el planeta, y empieza a promoverse ese tipo de prácticas. Con el tiempo se empiezan a crear tractores, diferentes tipos de tractores, cada vez más pesados, cada vez más grandes. Se empieza a perder la biodiversidad porque entonces ya no se cultiva una gran variedad de alimentos, sino que se seleccionan unos pocos. Y todas estas prácticas, pues empieza a echar mucho químico. Todas estas prácticas lo que hacen a fin de cuentas es dañar el suelo. Entonces en el suelo simplemente se ve como un recurso que es ilimitado. Ahí está el suelo y nos sirve para poner plantas, le metemos químico, le metemos tractor y listo. Vamos a tener comida disponible. En un principio sucede, hay bastante comida, pero con el tiempo estas prácticas empiezan a deteriorar el suelo. Y a hoy hay una cifra que es más o menos como de 24.000 millones
de toneladas de suelo al año que se están perdiendo. Entonces, a los campesinos se les mete la idea de que el suelo para producir hay que meterle eso, sí, durante todo el tiempo. Entonces ahora dicen, no, si quieren producir, tienen que poner un paquete tecnológico que incluya plaguicida, fertilizante químico, herbicida, tractor, un agrónomo y esas vueltas. Y si no es así, no se produce comida. Pero entonces, ¿cómo hacía la gente? ¿Cómo hizo la gente en la antigüedad? O sea, ¿cómo conseguían la comida si no había eso? Eso de la revolución verde, de los abonos, de los tractores, eso tiene apenas 60, 70 años. ¿Sí? Entonces, antes se producía comida, se comía bien y la gente estaba sana. No habían todos estos abonos, habían otras técnicas. Entonces se crea la agroecología y la agroecología o la agricultura pues son diferentes, pero entonces la agricultura ecológica comienza a tomar más fuerza, a decir, no, esperen, esto no es así, vamos a tratar de volver a lo que se hacía antes se podía producir comida y una comida sana, entonces se crean, se vuelven a usar las técnicas que se usaban antes. Bueno, y es un poco de lo que les vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué ven en esta diapositiva? En la foto, en la imagen de la foto. Dani, no se ve la foto de primeras, o sea, grande. ¿Cómo así que no se ve la foto? O sea, sale solo como organismo vivo. O sea, esa es la diapositiva más grande. O sea, no pasó la diapositiva. No. No entiendo qué está pasando. Ya, ahora sí. O sea, sale ahí chiquitica. Dale ahí presentación de diapositivas, ese. A ver, voy a pasar la diapositiva y me cuentan si pasa. ¿Ahí va cambió? Ya. Vale, entonces, ¿qué ven en esta diapositiva? Pobreza, suelo pobre, raquitismo en los suelos, sequía, devastación. Exacto. Entonces, este es el resultado de esas prácticas. Posiblemente en algún tiempo fue un suelo muy fértil, pero se le pasó tractor, se le pasó químico y finalmente termina de esta manera el suelo, la gente no tiene cómo vivir y se tiene que ir, y queda un desierto. Y pues digamos que este es el panorama de la revolución verde y es, hacia lo que vamos. Hay que ser sinceros y en este momento lo que está pasando en la Tierra es esto. Hay una gran corriente ecológica, agroecológica, pero aún somos muy pocos, ¿sí? Entonces, y Daniel, un aporte. Eso ya está pasando en Colombia. Ya está pasando en Colombia porque los análisis de suelos están reportando menos nitrógeno, menos potasio, menos fósforo disponible. ¿Y qué es lo que se busca? Que le apliquen más productos, ¿sí? más cantidad de NPK y puede estar matando todos los microorganismos de toda la microflora del suelo. Solamente hablando de NPK, ¿no? Ahí falta agregar herbicidas, falta agregar todo el tema de productos fumigantes del suelo, que aún acaban más la flora del suelo, la microflora natural del suelo. Exacto, entonces es un panorama triste, desolador, y pues nosotros como Huerta Mama Elvia, en nuestro enfoque, a pesar de que esto es un taller de agricultura urbana, no podemos dejar de lado lo que está pasando, pues de estos problemas tan graves que creemos que nos atañen a todos, ¿no? En Colombia la vocación del suelo, aunque no lo crean, bueno, el uso que se le da al suelo es de ganadería. La mayor parte del suelo que se usa en Colombia es para ganadería.
La ganadería es otro tipo de explotación que genera este tipo de paisajes. La idea es que fuera una vocación agrícola. Si Colombia fuera un país agrícola que produciera, se enfocara menos en la ganadería y más en la agricultura, sería un país más desarrollado, porque la vocación del suelo, aunque no es agrícola, se acerca más a eso. En realidad la vocación del suelo colombiano, de la mayoría del suelo, no en todos los lados, no en todos lados igual, pero la gran mayoría del suelo colombiano, la vocación es forestal. Nosotros deberíamos estar sembrando bosques y de los bosques poder vivir. Un bosque da más alimento, más biomasa, más recursos que cualquier plantación y que cualquier ganadería. Pero eso es algo que, o sea, si no podemos hacer la agricultura, a llegar a ser forestales es aún más difícil. Sin embargo, hay algunos ejemplos pues, de cosas que se pueden hacer. Acá en la foto del 2001, ¿sí pasó la diapositiva? No, ¿No? no. Ya. A ver. Listo, Dani, ya. Me va a tocar pasarlas así, porque no cambian cuando estoy presentando. Hágale tranquilo, fresco. Vale, ahí traté de hacerlo lo más grande. No entiendo qué está pasando hoy. Todo está extraño. Ahora entiendo a los profes cuando tienen 1000 problemas en sus clases virtuales. Entonces, acá esta diapositiva es para que vean de pronto que se pueden hacer algunas cosas. Esta finca, antes del 2001, o sea, en el siglo pasado, si no estoy mal, era de esta manera como estaba en el 2019. Pero con la llegada de la revolución verde, de la agricultura y de todo esto, sucedió pues esta erosión, esta pobreza del suelo. Se empobreció totalmente el suelo. El nieto del dueño de la finca, sí creo que es el nieto, hizo esto en 18 años. Logró volver a hacer de esa finca un hermoso bosque. Entonces, pues como que sí se pueden hacer cosas, ¿no? A pesar de que el panorama sea desolador, se pueden hacer muchas cosas. Pero para eso hay que entender unos conceptos que son los que les voy a dar adelante, aquí enseguida. Entonces, el suelo, lo que es el suelo en donde viven las plantas, requiere de millones y millones de años para formarse, de mucho, mucho tiempo. Entonces, así era la tierra en un principio, era roca, pura roca. De hecho, acá ya está quebrada. Acá debería haber otro dibujo en el que fuera una roca sin estas grietas. Con el tiempo, con el paso del agua, de la lluvia, del viento, se empiezan a formar estas grietas. ¿Sí? Y en estas grietas comienza a caer materia orgánica. Esa materia orgánica ayuda a que estas rocas se vayan agrietando más y más y más y más hasta que toda esa roca se desintegra y empieza a ser más finita, se une con materia orgánica y se empieza a formar suelo. ¿Listo? Y eso sigue y sigue y sigue y sigue pasando y se va formando cada vez más suelo, la roca se va disolviendo más y se van formando unos horizontes. Donde en la parte más alta tenemos tierra, lo que es tierrita, suelito, y más abajo tenemos roca madre y roca, bueno, la roca principal, la roca donde empezó todo. Esa todavía, digamos, aún en nuestros suelos, en el suelo del parque, a unos metros por debajo de ese suelo debe haber de esa roca intacta en proceso de degradación. ¿Listo? Entonces esto toma mucho, mucho, mucho tiempo. Y lo que está pasando ahora es que todo esto se está devolviendo. Pues no se va a volver a formar la roca, pero todo este suelito que se ha formado por millones de años se está yendo por los ríos, se está compactando, se está degradando y otra vez estamos volviendo a este tipo de suelo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es ahora un suelo. De hecho, rocoso, lo que les decía ahorita, que no me acordaba cómo se decía, la roca madre, que está acá en desintegración,
una capa intermedia entre la materia orgánica, los minerales más degradados o en degradación. Esta parte es como material en degradación, entonces acá hay como material en degradación y roca. Acá está el mantillo, que es el material en degradación, y acá ya está la materia orgánica o el humus, que es la parte más fértil y es de lo que menos hay en la tierra. Bueno, toda la tierra, ¿vale? Y si se dan cuenta, las raíces toman parte de los nutrientes del suelo, de la materia orgánica, del humus. La mayor parte la toman del mantillo y llegan aún a la capa intermedia a tomar los minerales, a también alimentarse de los pequeños pedacitos de roca que quedan. ¿Sí? Acá como que digamos acá hay unas rocas grandes, acá hay unas rocas bien Si pequeñitas, aprender con polvo o de roca, mejorar tu que es de inglés, lo que se alimentan las raíces de las plantas. Entonces el suelo, lo que es el suelo, ya la parte de arriba, si se dan cuenta, acá ya no está la parte de la roca, lo que es como tal el suelo, está compuesto por tres cosas: una parte química, una parte física y una parte biológica. Entonces la parte química, digamos que son los nutrientes, los iones, como lo que mencionaba ahorita Raúl. NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Esos tres son los que más necesita la planta, ¿vale? Entonces ahí es donde están. Aparte de esos también hay calcio, magnesio, manganeso, boro, zinc, y casi toda la tabla periódica está ahí. No de todo se alimenta las plantas, pero sí de unos más que otras. Los que más usan son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿Listo? Entonces ahí está toda esa parte química. La parte física son los minerales, de pronto roca, los mismos químicos, pero digamos ya hechos roca, y en la materia orgánica, el carbono. Entonces la materia orgánica es todo eso que está compuesto de carbono, las hojas, ¿sí? Como la tierrita, y una parte biológica, que son los microorganismos y los insectos, las lombrices, los hongos. Hay muchos hongos acá y los hongos son muy, muy importantes para el equilibrio del suelo. Entre más hongos tenga un suelo, son los que predominan en el suelo es más fértil. A veces pensamos que de pronto los hongos, las bacterias siempre las asociamos como algo malo, a enfermedades, pero en realidad tienen mucho por ofrecernos. Entonces, todo eso que les acabo de mencionar es suelo. Todo eso es suelo. Es como nosotros. Nosotros somos una persona, pero nosotros no estamos compuestos de pues, lo que nosotros creemos, un humano. Nosotros tenemos hongos en la piel, en el estómago, microorganismos, levaduras, y todo eso somos nosotros. De esa misma manera es el suelo. ¿Sí? Entonces el suelo es todo eso que lo compone. Las raíces también hacen parte del suelo. ¿Vale? Si no entienden algo me pueden ir preguntando, si quieren aportar algo también pueden ir haciéndolo. Entonces esas son la composición del suelo: química, física y biológica, y las tres son importantes para mantener la fertilidad del suelo. Si falta alguna o si alguna tiene algún desbalance, como que alguna está alterada, se va a ir perdiendo la fertilidad del suelo, ¿sí? Entonces en la parte química, si no tenemos los iones, si no tenemos lo que les hablaba ahorita, nitrógeno, fósforo, potasio y todos estos elementos, pues no va a ser un suelo fértil, ¿sí? Y a esto es a lo que le apuesta la Revolución Verde. Ellos solo se fijan en esta parte, bueno, un poco en la física, pero no lo hacen del todo bien. Entonces viven metiéndole químicos y químicos y químicos y químicos al suelo, y pues eso funciona en un principio, pero meterle tantos químicos anula la parte biológica. Y la parte física que hacen en la Revolución Verde es meterle tractor y tractor y tractor, y eso finalmente también va a dañar la parte biológica y daña la parte física. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se daña esa parte física? Ya vimos que la parte química pues es
la deficiencia de nutrientes. ¿Cómo se puede dañar? Digamos, como lo hacen en la Revolución Verde. Ellos son el ejemplo perfecto de las cosas que no se deben hacer, como lo hacen normalmente, lo que hacen los campesinos en la tierra, y es, digamos, que tienen el suelo y siembran papa, o recogen la cosecha y vuelven a sembrar papa, y la recogen y vuelven a sembrar papa, y vuelven a sembrar papa. Entonces, como les explicaba la vez pasada, debe haber una rotación de cultivo, porque cada vez que sembramos papa, pues van a ir quitando los mismos nutrientes que requiere la papa. Si la rotáramos, si sembráramos papa y después zanahoria, creo que hacía el mismo ejemplo, la zanahoria requiere otros nutrientes, entonces la zanahoria va a tomar esos nutrientes y no va a desgastar el suelo de la misma manera que si solo sembráramos papa. En la parte física, ¿cómo se daña el suelo? ¿Cómo dañan ellos el suelo? Compactándolo. Esa es una de las peores cosas que se pueden hacer, y es compactar el suelo, y ya les voy a explicar por qué. Listo, y la parte biológica, pues la dañan. No tienen en cuenta una cosa muy importante, y es que para que la raíz pueda obtener nutrientes, para que estas raíces puedan obtener nutrientes que están acá en el suelo, necesitan de estos microorganismos para que los nutrientes, para que la parte química entre a la planta, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir entendiendo un poco más de eso. Los microorganismos son muy importantes, y es lo que en realidad genera la infertilidad de los suelos, no tenerlos en cuenta. ¿Listo? Bueno, aquí aprovecho para hablar de una parte. Otra cosa que es muy importante respecto a la fertilidad del suelo es la profundidad del suelo, ¿sí? Digamos, este árbol que tiene acá estas raíces, para que pueda, digamos, es un árbol de naranjas, para que pueda dar naranjas requiere, digamos, de 2 metros de profundidad de suelo, digamos. No sé si es así, pero entonces lo sembramos en un lugar donde apenas hay 50 centímetros de profundidad de suelo, y el resto ya es roca. Y a estos 50 centímetros de suelo le mantenemos la parte química, la parte física y la parte biológica, todos los nutrientes, todo estable, pues está bien, pero si el suelo no es profundo, va a ser un suelo infértil igual. ¿Listo? Entonces, por eso es importante lo que hablábamos la sesión pasada sobre el tipo de recipiente que vamos a usar cuando hacemos agricultura urbana en una terraza. Se necesitan tantos litros, tanta cantidad de tierra para las plantas, porque la profundidad del suelo también es importante, la cantidad de suelo que necesita la planta para desarrollarse, ¿vale? Podemos tener la mejor tierra en una botella de gaseosa, la planta, pero si la planta requiere de más suelo, por más bueno que sea, no va a funcionar. Bueno, entonces, aparte de la composición del suelo, el suelo tiene unas fases, 3: líquida, sólida y gaseosa. Entonces, la sólida son los agregados minerales y la materia orgánica. Acá los muestran como estas cositas, las roquitas, digamos. Eso es la parte del suelo. La parte líquida, pues es el agua que se infiltra entre esas roquitas. Y entre esas roquitas y el agua deben haber poros de aire, de oxígeno. Entonces ahí tenemos las 3 fases: líquida, sólida y gaseosa. El aire, el oxígeno que se mete ahí, pues es la parte gaseosa. Para que las raíces del suelo puedan vivir y para que los microorganismos que estén en el suelo puedan vivir, debe haber esta fase gaseosa, debe haber oxígeno, porque los microorganismos de ahí viven con oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay vida. Y acá es donde les explico esta parte de lo de la compactación que les decía ahorita, de la parte física. Cuando ellos pasan el tractor, entonces espichan todas estas roquitas y ya no hay oxígeno, entonces por lo tanto ya no van a haber microorganismos. Entonces nosotros vamos a evitar eso al máximo, compactar el suelo. Una vez armemos las camas en la huerta para sembrar, no debemos pisarlas. Las camas no se pisan. Para eso se elaboran unos buenos caminos en donde podamos caminar tranquilos, donde pueda pasar la carretilla, donde nos podamos agachar a recoger las cosechas, a podar, ¿sí? Para eso son los caminos, por eso son tan importantes los caminos en las huertas. ¿Listo? A veces queremos tener más parte para sembrar y acortamos los caminos, pero finalmente eso nos va a incomodar un poco. Entonces, tengan presentes esas dos cosas: hacer muy buenos caminos en las huertas, donde quepa por lo menos la carretilla y uno se pueda agachar, y no se paren en las camas. Estoy seguro,
más que seguro, porque siempre pasa que ahorita el domingo en la práctica muchos de ustedes o algunos de ustedes se van a parar en las camas. Sí, entonces cuando se les diga, hey, no te pares en la cama, pues es un buen plan, ¿sí? Y esta charla es para que entiendan eso, porque no deben pararse en las camas. ¿Vale? Los perritos se pueden parar en las camas. Los perritos como se apoyan en 4 patas, ellos, cada pata no pesa tanto, ¿sí? O sea, como que está distribuido el peso, entonces ellos no van a compactar el peso, entonces yo no tengo problema con que los perritos se paren en las camas. Aunque vamos a poner una malla para que no entren más, ¿no? Entonces, pues ese problema ahí estaría saldado. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Aportes? Sí, yo tengo una pregunta, Daniel. Hola con Diego. Dime. En cuanto a cuando dicen el nivel de el pH que tiene un suelo, ¿a qué se refieren? Bueno, el pH es como no recuerdo si se dice potencial o porcentaje de hidrogeniones que tiene el suelo. Yo no agregué lo del pH en el suelo porque ya es algo pues como más de profundización, algo más difícil de entender, pero pongámoslo así. El pH es como lo que mide si el suelo es ácido o es alcalino, ¿sí? Entonces se mide de 1 a 14. El 7 es neutro. Entonces casi que toda la vida del planeta se desarrolla cerca a esa neutralidad, a ese 7. Entonces hay suelos que están hacia 8, hay suelos que están hacia 6, hacia 5, pero lo ideal es tratar de mantenerlo cerca al 7, ¿sí? Hay plantas que soportan más el pH alcalino que el pH ácido, ¿sí? Entonces, pues es un factor que a veces por los químicos, por el abono que le metamos, por el tipo de suelo en sí, por su formación natural, que tiene cierto pH, y entonces ahí tenemos que empezar a tratar de modificar el pH o a poner plantas que se asocien, que soporten ese pH. Hay diferentes maneras de medir el pH. Existen medidores digitales, tiras reactivas, hay unos métodos caseros con bicarbonato muy buenos, entonces pues eso es que eso hace ya parte de otro taller un poco más profundo. Una manera fácil de medir el pH en un suelo, pues digamos que no está sembrado, es mirando las plantas, las arbences. Hay algunas arbences son las malezas, sino que nosotros no les decimos malezas. Es un término de revolución verde. Nosotros le decimos arbences porque, pues, o buenasas, que en realidad no son malas, hay que saberlas manejar. Entonces hay algunas arbences de esas o buenasas que salen en los potreros y salen, digamos, el pH del suelo es muy ácido. Entonces ya uno ve esa planta y dice, acá el suelo es ácido. O al contrario, uy, no, el suelo acá es alcalino. No sé si de pronto con eso pues queda un poco más claro. Este tema del pH es un tema bien amplio. Ok, claro. Una pregunta. Dime. ¿En largo? Ok. Daniel, una pregunta. Estas arbences, conozco en zonas rurales que aparecen las que dicen lengua de vaca, ¿sí? Que es como una rojita y tiene una forma como de corazón. ¿Sí? ¿Qué tipo de más o menos de pH tendría el suelo? Uy, no sé. Sí. Dime. Me tocaría buscar una foto, buscar una foto a ver si la No, si yo sé cuál es la lengua de vaca. Lo que no sé es si es la lengua de vaca crece en suelos ácidos o en suelos básicos. Ok, listo. Sí, eso ya es. No, eso sí no te la puedo contestar. Habría que mirar. Hola, la planta. buenas noches. La especie de esa planta es Rumets. Rumets, entonces uno la busca así, Rumets SP, y puede mirar las características de la especie, a ver en qué tipo de suelo se da. Dime, Diani. Ok, gracias. Hola, Daniel, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Es que yo tengo un suelo, o sea, cerca, que tiene mucho helecho. Entonces no sé si eso sería una maleza buena o como tú lo describes. El helecho es
los helechos generalmente crecen en suelos ácidos, entonces digamos que es un ejemplo apenas para lo que preguntaba ahorita, creo que Raúl. Él es un indicador de suelos ácidos, los helechos. Digamos que pues no es que sean buenas o malas, depende del uso que le quieras dar o de lo que quieras hacer con tu terreno. Si lo tienes quieto y sale el helecho, pues el helecho te va a servir a hacer sombrita, te va a servir para que el suelo no esté descubierto, es bueno. Pero si vas a hacer algún tipo de siembra de plantas pequeñas, los helechos a veces crecen mucho y las tapan, entonces pues sí son varios factores ahí que hay que mirar. Ok, vale, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, ¿más preguntas? ¿Ahí? Bueno, entonces tenemos las fases del suelo. Entonces hablamos de la compactación, de la aireación. Es importante que el suelo siempre esté aireado. Dani, no pasó la diapositiva. No, no la he pasado. Vale. Entonces, digamos algo que se hace, que uno siempre quiere, es tener un suelo bien sueltico, pero bien sueltico, que parezca arena. Pero entonces, digamos, bueno, voy a presentar para poder hacerlo. Digamos, cuando tenemos el suelo así en punticos como arena, ¿sí ven lo que estoy haciendo? No, está la misma diapositiva. Fases del suelo y en el mismo tamaño. ¿Y no hay unos punticos, no salen unos punticos rojos? No. Pues rojos no. Bueno, entonces no funcionó. Ahí vamos entendiendo todos. Chévere. Bueno, entonces si hacemos eso, que el suelo sea muy arenoso, eso va a generar compactación. Entonces la idea es que el suelo tenga rocas o tenga terrones de suelo. Esos terrones de suelo significan, esos terrones se unen por algunas cosas que, mucílagos, bueno, unas moléculas que botan los microorganismos y hacen que se formen esos terrones. Entonces no tenemos que desterronar el suelo. Cuando lo desterronamos, lo que hacemos es disminuir la cantidad de poros y la cantidad de aire que hay en el suelo. ¿Sí? Entonces como que nosotros siempre queremos bien sueltico, ¿no? Entre más sueltico esté, mejor, pero no, en realidad no es así, porque se va a compactar y esa compactación pues va a generar que o no entre agua o no entre y menos que entre aire. Bueno, otra cosa aquí importante y es el riego en el suelo. Si nosotros le echamos mucha agua al suelo, nos excedemos en agua, pues estos poros se van a tapar con agua, entonces ya no va a haber oxígeno y eso también va a generar pues la muerte de los microorganismos y por problemas nutricionales a la planta. ¿Vale? Ahora bien, estas diapositivas son para entender, están en mí, pero yo pues, no le paren bolas, yo voy a explicarla, bueno. Y es para... Una cosita, Daniel, para los cucarrones serían los que prácticamente colaboran para tener esas cámaras de aire y tener un buen suelo. Exacto. Entonces, los cucarrones, los ciempiés, los marranitos, las orugas, las orugas estas que son, sí, las de los cucarrones, ¿cómo se llaman? Las larvas. Todos esos bichitos que hay en el suelo ayudan a mantener esos poros del suelo. Ellos son los tractores del suelo. Los tractores de nosotros, la gente que nos gusta la agroecología o los temas orgánicos. No usamos tractor, sino que usamos el asadón de pronto y las lombricitas para que ellas nos ayuden. Entonces, el domingo, cuando estén preparando las camas, seguramente van a matar muchas lombrices, ojalá no maten ninguna culebra, puede pasar, pero no se sientan mal por eso, eso sucede, eso pasa. Sin embargo, pues cada vez que podamos salvar alguna, que nos demos cuenta, pues vamos a tratar de hacerlo, para tratar de mantener esa fertilidad del suelo, bueno. Entonces,
continuando, entonces esto es el ciclo del carbono. ¿Listo? Entonces lo que pasa es que en el cielo hay dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono, que es un gas de invernadero, que es un gas contaminante, que es, pues no, que es de invernadero más bien. Ese dióxido de carbono es lo que consumen las plantas cuando hacen fotosíntesis. Entonces, ellas absorben dióxido de carbono y sueltan oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Nosotros como que absorbemos oxígeno y botamos dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, por eso se pide plantar muchos árboles, porque todo ese carbono, todo este carbono se va a convertir en hojas, en tronco, ¿sí? en un arbolito. Entonces ese carbono ya no va a estar en el aire, sino que va a estar fijado en un organismo como los árboles. Y todos los días lo están consumiendo. Entonces, ellos botan el oxígeno, o sea, botan esta parte, pero se quedan con el carbono. ¿Vale? Cuando los árboles botan las hojas, esas hojas van con carbono y ese carbono se queda en el suelo. ¿Sí? La idea es que se quede en el suelo. Cuando un animalito se muere o cuando nosotros nos morimos, cualquier animal se muere, pues también ayuda a que todo ese carbono quede en el suelo. ¿Vale? El carbono llega al aire también pues ¿por qué? Por los carros, las fábricas, las casas, sí, todo lo que quememos se va a formar, casi que todo lo que quememos se forma dióxido de carbono y llega al cielo, al suelo. Entonces, prácticas que hay que tratar de disminuir. Y también llega al cielo pues por la respiración. Acá sale una vaquita, pero podría ser un humano. Cada vez que exhalamos, botamos dióxido de carbono. ¿Sí? Las vacas tienen un rumen en donde hacen una fermentación y constantemente están eructando. Y esos eructos van hacia el suelo, hacia el cielo, ¿cierto? Entonces también las vaquitas están aportando dióxido de carbono y aparte de todo por las heces. Las heces también empiezan a soltar algunos compuestos. Otra parte de las heces se queda en el suelo y en el suelo, cuando caen las hojas, cuando caen los animalitos o las heces, ahí hay unos microorganismos. Esos microorganismos de los que le hablaba ahorita que toca cuidar. Esos microorganismos se van a comer todo esto, se van a comer el animalito, las hojas, la caca y van a formar abono. Y cuando ellos también respiran, pues también van soltando oxígeno al aire y eso es un ciclo natural. ¿Sí? Entonces, la parte importante pasa en el suelo, todo llega al suelo y se vuelve al aire. Entonces, los suelos son fijadores de carbono. Un suelo vivo, un suelo rico en microorganismos, en microfauna, mesofauna, que es, digamos, lombrices, en topos, ratones, en escarabajos, en todo este tipo de animalitos, cucarrones, pues eso es un suelo que está fijando carbono, que está manteniendo vida en él y evitando que llegue mucho ese carbono al suelo. Sin embargo, pues en la respiración algo tiene que ir a la atmósfera y ese es el ciclo normal. El ciclo del nitrógeno es muy parecido, casi estos ciclos son muy parecidos. Esta diapositiva es muy pesada, pero voy a tratar de explicarlo lo más fácil. Bueno, alguien que me diga de qué está compuesto el aire que respiramos. De todos los gases por existir. ¿De cuáles? De todos los gases por existir. Sí, en realidad en el aire hay de todo, pero ¿saben cuáles son los principales gases que hay en la atmósfera? Bueno, el principal gas que hay en la atmósfera y que respiramos es el nitrógeno. Como el 80% del aire como tal, el 80% es nitrógeno. El otro hay como un 16% de oxígeno y el resto se divide en todos los demás gases, entre ellos el dióxido de carbono, el óxido de carbono y el amonio, el amoníaco, todos estos otros gases.
¿Listo? Entonces, el, el nitrógeno, hay muchísimo, ¿sí? Tenemos muchísimo nitrógeno disponible en la atmósfera. Y es el principal nutriente para el crecimiento de las plantas. Entonces eso es lo que más le meten al suelo, puro nitrógeno. Entonces ustedes escuchan que le meten urea, que le meten triple 15, NPK, que es el que decía Raúl. Puro nitrógeno, esa N de NPK significa nitrógeno. Pero el nitrógeno hay mucho, o sea, ambientalmente hay mucho. Lo que pasa es que hay que mirar cómo llevamos ese nitrógeno que hay en la atmósfera al suelo. Y eso lo hacen algunos microorganismos y pues digamos que algunas plantas ayudadas de microorganismos. ¿Listo? Entonces acá vemos que el nitrógeno llega al suelo por unos fijadores de nitrógeno. ¿Ahí ven la diapositiva? Señor, ciclo del nitrógeno. Acá hay el nitrógeno que está en la atmósfera, en el cielo, llega al suelo y hay algunas bacterias. El nitrógeno en esta presentación N2 no lo pueden absorber las plantas. Danielito, aumenta un poquito el zoom de tu power para que se vea mejor en la pantalla de todos. ¿De mi qué? El zoom de tu PowerPoint, para ver más grande el esquema general del ciclo de nitrógeno y el otro. Uy, pero no sé cómo se hace. Ahí abajito a la mano derecha hay una parte que dice zoom. Ah, ya. Ahí está una flechita. Ahí se ve. ¿Sí? ¿Sí mejoró? Un poquito. Es que creo que estás en pantalla completa, ¿cierto? Sí. Pero no se ve acá como pantalla completa. Entonces, a que salgas y ahí sí en la otra puedes aumentarle. Eso. Eso. Listo, entonces acá tenemos que baja el nitrógeno al suelo y en el suelo hay unos microorganismos que van a hacer que ese nitrógeno que está en la atmósfera esté disponible para las plantas. ¿Sí? Hay unas plantas que se llaman leguminosas, como el frijol, que también hacen lo mismo, que tienen acá unos nódulos en las raíces y esos nódulos también fijan nitrógeno. ¿Sí? Ese nitrógeno, después de pasar por ahí, pasa por otras bacterias que son desnitrificantes, o sea que lo vuelven otra vez nitrógeno N2 y se va a la atmósfera. Aquí lo importante o lo que quiero recargar son estas bacterias de las leguminosas. Entonces, sembrar estas plantas ayudan a fijar mucho nitrógeno en el suelo y si las sembramos al lado de otras plantas que no lo hacen, pues le van a ayudar. O sea, estas plantas que no fijan nitrógeno se van a alimentar de este nitrógeno que las leguminosas. ¿Listo? Entonces las leguminosas forman estos nodulitos, lo vamos a ver. Creo que ahorita no hay leguminosas en la huerta. Cuando estén para cosecha, les vamos a mirar la raíz y vamos a mirar estos nodulitos. En estos nódulos viven bacterias de esas nitrificantes. Entonces, sembrando estas plantas nos vamos a ahorrar comprar todo ese abono. ¿Sí? En parte. Podemos ayudar a disminuir costos de abonos. Entonces, entre las leguminosas, las plantas leguminosas son todas esas plantas que tienen vaina, como el frijol, como la arveja, como el haba, como la habichuela, como la lenteja, el garbanzo. Todas esas plantas vienen dentro de una vainita, como la guama es una leguminosa. ¿Sí? Entonces, sembrar de estas plantas va a ayudar en nuestro sistema, va a ayudar a tener suelos más fértiles. Hay una técnica que se llama abonos verdes, en la cual se siembran estas plantas, este tipo de plantas leguminosas, y antes de que boten el fruto, se cortan. O sea, es una técnica de abonar el suelo, no es una técnica de producir comida. Sí se siembran como comida, pero no se deja llegar a que boten las semillas, sino que se cortan y se reincorporan en el suelo para volverlo, pues para fertilizarlo precisamente, y que en la siguiente cosecha
pues digamos ya sea de maíz, de papa, de lo que sea, pues sea muy buena porque le metimos mucho nitrógeno al suelo, ¿sí? Estas plantas fijaron el nitrógeno, las picamos, las molemos, las volvemos al suelo y pues ahí tenemos un suelo fértil. Otra técnica para mantener el suelo muy fértil, esta es de las que más me gusta y en las que más insisto, son las coberturas vegetales o mulch. Hay diferentes tipos de mulch, acá traje dos, uno es pasto seco, el de la imagen de la izquierda, y el otro es hojarasca. ¿Sí? Entonces, tiene muchos beneficios y es realmente importante mantenerlo. Lo van a hacer el fin de semana, el domingo en la práctica. Cuando una vez preparado el suelo, van a ponerle hojarasca por muchas razones. Va a mantener el calor, va a mantener un microclima estable en el suelo. No se va a calentar mucho ni se va a enfriar mucho por la sombrita que genera sobre el suelo. Va a retener agua. ¿Sí? Entonces el agua no se va a evaporar del suelo, va a mantener el suelo más tiempo con agua, entonces vamos a requerir menos riegos y pues los microorganismos no van a tener falta de agua porque pues si no hay agua en el suelo, si el suelo se seca, mueren los microorganismos. Una vez más, genera sombra, hay una sombrita, no permite, acá la que sigue, no permite que haya radiación, ni luz ni radiación. Ambas matan los microorganismos. Un suelo descubierto, así como les gusta a los de Revolución Verde, pasar el tractor y dejarlo así descubierto que se vea, en ese momento el sol está cayendo con toda sobre el suelo y está matando todos los microorganismos. ¿Sí? Entonces, el suelo debe permanecer cubierto para mantener esos microorganismos vivos. ¿Listo? La erosión, hay diferentes tipos de erosión. Erosión hídrica con el agua, es decir, que llueve muy duro y el agua arrastra el suelo, se lo lleva. ¿Sí? Lo que hace el agua por la superficie del suelo, se lo lleva. Esto pasa mucho en lugares de ladera. Hay huertas acá en Bogotá que son en laderas, sobre todo en el centro de la ciudad, Chapinero, toda esta parte. Entonces, pues esto evitaría un poco que el agua se llevara el suelo. O el aire. El aire cuando ventea, el aire se lleva mucho suelo. Todo ese polvo que levanta el aire, eso es erosión y eso es pérdida de suelo. Y no podemos permitir eso. Mejor que se lleve las hojas y estar metiéndole hojas que a que se lleve el suelo. No, nunca debemos perder suelo. Bueno, tenemos que hacer todo lo posible por mantener suelo porque ya les expliqué, hace parte de nuestra soberanía alimentaria. Existen diferentes maneras de hacerlo, podar el pasto y ponerlo. Cuando acabe esta cosecha de acá, son como matas de frijol arbustivo, pues se recogen las vainas, se recogen los frijoles, se corta la mata y se vuelve a poner en el suelo, es otra manera de hacerlo. Como la puerta, recogemos hojarasca del parque y la ponemos encima de las camas. Y la mejor manera de hacerlo es sembrando árboles que suelten muchas hojas, ponerlos alrededor de nuestro sistema agroecológico y que pues el colchón de hojas se mantenga solo, que los árboles vivan botando hojas y mantengan el suelo tapado. Otro beneficio de estos arbences, evitan el crecimiento de arbences. ¿Sí? Estas hojas aquí, o este pasto aquí, está evitando que llegue luz y que germinen las semillas de las arbences, que crezcan. ¿Sí? Esa es una ventaja porque hay una menor labor que hacer, una labor menos que hacer. Entonces, pues es un gran beneficio. Si se dan cuenta, tiene muchísimos beneficios y debemos hacerlo siempre. Aún en las terrazas, nosotros, digamos, en Huerta Mamá Elvia, si sembramos en una caneca, en una bolsa, en un cajón, igual llevamos hojarasca del parque y se la ponemos para evitar o para tener estos beneficios de los que les estoy hablando. Y hay coberturas vivas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las coberturas vivas? Digamos, debajo de este árbol podríamos sembrar un montón de caléndula. La caléndula se da mucho y no requiere de tantos nutrientes. Entonces, esa caléndula va a mantener el suelo protegido de la luz, va a evitar la evaporación y sí, todos estos beneficios que les dije antes los va a mantener. Entonces, se podría usar caléndula,
Se podría usar algunas leguminosas, como las que les hablaba ahorita, las que fijan nitrógeno, como el trébol, como la lenteja. Esas no crecen mucho, se mantienen cerca al suelo, van a permitir que el suelo no les llegue luz y aparte pues van a meterle nitrógeno al suelo, entonces son una muy buena asociación para plantas muy exigentes. ¿Qué es lo que pasa en la milpa de la que hablábamos la semana pasada? La milpa, o las tres hermanas, como mencionaron, es maíz, frijol y calabaza. Entonces, bueno, en este digamos que acá no es que, no, bueno, sí, no es el ejemplo, pero con la leguminosa, pero sí con la calabaza. La calabaza tiene unas hojas muy grandes, entonces se siembra para darle sombra al área que está alrededor de los maíces. Sí, para darle sombra al suelo alrededor de los maíces y mantener la humedad. ¿Sí? Es parte de esa estrategia, la milpa. Y pues está el frijol fijándole nitrógeno al maíz para que el maíz dé buenas mazorcas y el maíz le sirve de tutor o de soporte al frijol, que es una enredadera. Entonces, pues esta diapositiva habla de lo que les venía hablando, evitar la compactación para mantener pues, la estructura del suelo adecuada para las raíces, que las raíces puedan bajar libremente, que tengan oxígeno, ¿sí? Que no se, cuando uno pisa el suelo, lo compacta, pues eso se vuelve una placa impermeable, no penetra el agua, no penetran las raíces, entonces es bueno evitar la compactación, pero evitamos la compactación no solo arando el suelo y removiéndolo, sino también dejando algunas rocas, algunos terrones de suelo. Bueno, debemos, cuando preparemos el suelo, dejarlo con agua, dejarlo mojado. El suelo siempre debe permanecer húmedo. En el momento en el que se seca el suelo, se pierden los microorganismos, se muere gran cantidad de microorganismos. Entonces, por eso es que usamos mulch o cobertura, que ya les dije pues los beneficios. Aparte, Dani, pues al suelo debemos hacerle una fertilización. Existen diferentes tipos de fertilizantes. Nosotros vamos a optar por fertilizantes orgánicos. De esto pues vamos a hablar más adelante. El humus se obtiene de las lombrices. Más adelante vamos a tener taller y de lombricultura. Ese taller va a ser chévere porque les vamos a enseñar a hacerle la lombricultura de la huerta, pero también para que ustedes tengan lombrices en su casa y no tengan miles de problemas haciéndolo, moscos, malos olores, y en cambio tengan un muy buen abono. Otro fertilizante bueno son las micorrizas. Las micorrizas son hongos que se asocian con la raíz. Entonces lo que hacen las micorrizas es acomodarse acá con la raíz, se meten en la raíz, se alimentan de lo que la raíz exuda, digamos que como si fuera el chichi o el popó de la planta, se alimenta de eso, y en cambio toma nutrientes del suelo y se los da a la planta. Entonces digamos que la planta se alimenta como del popó o el chichi de las micorrizas, así como por explicarlo fácilmente, ¿sí? Que se entienda fácil. Es una muy linda asociación de la vida. De hecho, hay plantas, y de eso hay estudio, árboles, que tienen sus raíces y tienen las micorrizas, pero entonces esa micorriza no afecta al árbol, sino que también infecta a los árboles de alrededor, y por esas micorrizas los árboles se comunican. Entonces, si talan un árbol, ese árbol por medio de las micorrizas le está avisando al otro que lo están talando. Entonces el otro árbol, ¿qué hace? Botar semillas antes de que lo talen a él y no alcance a botar semillas, por lo menos. O si hay un arbolito chiquito, entonces el árbol grande, por medio de esas micorrizas, le va a pasar nutrientes al árbol chiquito pues para que crezca. Y pues eso es algo muy bonito de la naturaleza de las plantas que la gente no entiende. Entonces las plantas también sienten, las plantas también se comunican, no de la misma manera que nosotros. Que no se comuniquen como nosotros no quiere decir que no lo hagan, ¿listo? El guano es el popó de los murciélagos, también es un muy buen abono. Cada uno tiene diferentes características. El guano, la característica principal es que tiene mucho fósforo. El popó de los murciélagos tiene bastante fósforo y potasio. No, tiene bastante potasio, perdón, bastante potasio. El potasio es un elemento que es muy bueno para la floración.
¿sí? Entonces, las plantas cuando van a florecer y a botar fruto necesitan un alto porcentaje de potasio, ya no necesitan tanto nitrógeno del que veníamos hablando ahorita, sino más bien potasio. Entonces podemos agregar en floración este tipo de fertilizantes. Y en la huerta tenemos pacas, tenemos un montón de pacas, ya hay bastantes listas para cosechar. Este fin de semana van a cosechar una o dos de pronto para que le agreguen a las camas que van a realizar, a armar, a preparar para la siembra. Entonces, excelente abono. Vamos a tener un taller de paca, entonces pues este tema lo dejamos para más adelante cuando hagamos lo de la paca. Bueno, esta diapositiva habla sobre la generación de vida, entonces digamos que no solo podemos fertilizar el suelo con el humus que dan las lombrices, sino que podemos ir y botarle lombrices, ¿sí? Lombrices al suelo y ellas ahí van a comer hojarasca, entonces vamos a tener hojarasca, la hojarasca en descomposición, la que va a quedar más por debajo, pues de ella se va a alimentar las lombrices, se van a alimentar de los restos de las cosechas, ¿sí? Entonces siempre propender por la generación de vida. La hojarasca como mulch, como lo dije anteriormente, pues va a generar mucha vida, va a mantener la humedad, va a mantener el suelo aireado, en una temperatura agradable, en oscuridad, entonces va a generar mucha vida, ¿listo? Y acá digamos que las leguminosas que tienen estos nódulos, pues también son generación de vida. Sembrar leguminosas en la huerta es esencial para generar una vida de microorganismos bastante pues apropiada para la fertilización de otras plantas, ¿listo? Entonces siempre cultivos muy biodiversos. Bueno, en esta diapositiva tenemos diferentes sustratos, la voy a poner más grande para que la puedan ver bien. Ahí estoy presentando, ¿se ve? No, quedó en modo edición. Vaina. Bueno, entonces acá tenemos el humus, es oscurito, es negro, retiene bastante humedad, tiene muchos microorganismos, no hay que dejarlo secar, a veces el que venden en Home Center, en el vivero, viene como seco y pues ya no tiene tanto sentido usarlo. Viene muy particulado, así como chiquitico, entre más cernido la gente piensa que es mejor. A mí me parece que no, porque pues la idea, con todo lo que les venía hablando, es mejor en terrones, es mejor así, porque pues los terrones, lo que les digo, son, ellos se pegan, es porque los microorganismos están expulsando moléculas para que eso se forme. Entonces el humus es mejor no cernirlo tanto. Para vender sí se cierne, ¿sí? Porque a la gente le gusta más, pero en realidad nuestro humus y el que hagamos no es necesario cernirlo, zarandearlo. El guano es cafecito, las micorrizas pues se ven así cafés, hay polvo en polvo, bueno, hay diferentes presentaciones y ellos son abonos, ellos aportan nutrientes al suelo. Estos tres de abajo son sustratos, ellos ayudan a mejorar el suelo, pero no aportan nutrientes. Y esta diapositiva, ya me acuerdo porque la traje, es para las huertas en terrazas o en balcones. Hay problemas frecuentes, este es un problema que siempre pasa en las huertas de terraza o balcones, y es que la tierra seca se vuelve como una piedra dentro de la matera y las plantas dejan de producir. Obviamente, ya entendieron que eso compacto no permite la entrada de agua, no permite la entrada de aire, no hay vida, entonces pues no va a ser un suelo fértil. Entonces, estos de perlita, vermiculita y turba de coco no es para usarlo en una huerta que tiene suelo, donde pues la interacción y el equilibrio se mantiene con más facilidad, sino para huertas en terrazas o en balcones para mejorar ese tipo de suelo. Si sembramos solo en tierra, se nos va a compactar sí o sí. Entonces, para eso existen estos tipos de sustratos que nos van a ayudar pues, a mantener un suelo más aireado. Esto es una piedrita, esto es una arcilla, esto es una roca volcánica, entonces es muy porosa, dentro de ella puede guardar agua,
puede guardar nutrientes, puede guardar microorganismos, la perlita, y además como es una roquita, pues va a mantener el suelo con una buena estructura, aireado, no va a permitir que se compacte tan fácilmente. La vermiculita tiene las mismas características que la perlita, pero retiene más agua, es más liviana, mucho más liviana, y pues lo mismo, retiene nutrientes. La vermiculita es un abono, es orgánico. Digamos que la vermiculita no existiría si no existiera la minería a cielo abierto, la minería de carbón. Entonces, pues, de pronto se preguntarán, ¿cómo puede ser orgánica si sale de la minería de carbón? Esto es un residuo de esa minería, ¿sí? Eso sale y eso no, como es tan barato, no vale nada como el carbón, a diferencia del carbón, eso se desecharía, pero pues es un desecho que se puede usar orgánicamente pues para aprovecharlo. O sea, es como la cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es orgánica, de hecho este es más orgánico que la cascarilla de arroz, porque la cascarilla de arroz viene con el químico que se le echa al arroz, ¿sí? Entonces, el cultivo de arroz es un cultivo que contamina bastante, que erosiona el suelo, que genera monocultivo, miles de años, y al final hay un residuo que se llama cascarilla de arroz, algo que hay que hacer con eso es orgánico, entonces lo usamos, ¿sí? Lo mismo pasa con la vermiculita, se usa en la minería de carbón. Si no hubiera minería de carbón y si no hubiera plantaciones de arroz, pues simplemente estos dos minerales, estos dos compuestos no se podrían usar, estos dos sustratos. Y la turba de coco, pues es la cáscara del coco molida, lo que es la cáscara, lo durito, y se vuelve también como una esponjita. Evita que se compacte el suelo, ya cuando uno usa estos sustratos, el suelo ya no se volverá así esa roca fea que se vuelve. Entonces por eso trajimos esta diapositiva. Acá hay algunas características de ellos. Entonces, alta retención de humedad, la perlita tiene una X, no es que no retenga humedad, sí retiene, pero no tanto como la vermiculita y el coco. Son de pH neutro, eso es una gran ventaja. No van a variar el pH del suelo como si lo hacen los fertilizantes. La vermiculita absorbe mucha agua, mucha retención de agua, entonces no ayuda al drenaje, no se debe usar en plantas que no requieran mucha agua en la huerta. Como digamos las suculentas o los cactus no requieren de tanta agua, entonces no usamos vermiculita en cactus y suculentas. Se pueden usar en cultivos hidropónicos, son sustratos inertes, ellos no tienen vida, pero pueden almacenar vida en sus poros, ¿vale? Pero en sí no tienen vida. Es obtenido de fuentes sostenibles, estos dos sí, la vermiculita no, pero pues ya les expliqué pues por qué se usa. Acá otra vez la vermiculita no se usa y en hortalizas generalmente los tres sí se usan. Listo, entonces acá no se ve nada. Igual nosotros les vamos a pasar las diapositivas para que las puedan ver con más calma, las analicen, de pronto así, hoy no se vio bien, les pedimos disculpas pues por estos inconvenientes. No sé, ayer presenté este mismo computador y pues esto no pasó. Entonces, hoy les hablé de las características del suelo, de cómo está formado, de su importancia. En realidad, me apasiona este tema, podría seguir hablándoles mil cosas de esto porque lo he estudiado bastante desde que vi esa clase de ecología del suelo, pero pues en habernos tocado un poco con este suelo. Como tal, en este link de YouTube, y verlo para el domingo, está la técnica que vamos a usar para preparar las camas. Pues no se las presento porque está mejor presentada aquí. Aquí está bien explicadita. Hay algunas cosas que pues ahí en el video que no vamos a poder tener materiales, como la laya. La laya es como un trincho, ahí no recuerdo cómo le dice él. Ese trincho pues no lo tenemos, es difícil de conseguir, no es algo fácil de conseguir a pesar de que es una herramienta muy buena, ahí lo van a ver. La tabla en la que él separa, pues es chévere, es necesaria, no la tenemos, pero no hay problema. No tenemos las canecas, vamos a tener lonas para la recolección de la tierra, van a ver, y hay algo que él no hace, que nosotros sí hacemos en la cama de doble excavación, y es poner residuos orgánicos en el hueco que se hace. Entonces, ese día, pues, de la paca no se echan todo, generalmente hay muchos residuos orgánicos en la huerta, entonces
Esos residuos orgánicos de la paca, pues los vamos a echar a las camas. Bueno, la vamos a hacer toda con palín y asadón, no tenemos la laya, pero pues no es un inconveniente. Ahí él explica la técnica, es muy bonita, en lo personal y en lo que he visto es la mejor manera de preparar el suelo para agricultura urbana o para huertería más bien. Esto no se puede hacer en un cultivo grande, en un cultivo pues sí, pues, porque requiere bastante trabajo, pero en la huerta, así en un espacio pequeño, sí se puede hacer. Y entonces tienen de tarea ver esto para el domingo para que lleguen entonados. Es un video que dura como 7 minutos, no dura mucho. Sí, como 10 minutos digamos que dura, entonces bacano de ver, cama de doble excavación. Y esta es una película pues que les traje el nombre para que la vean, tiene final inesperado, La sal de la tierra, de pronto algunos ya la han visto, muy buena película. Entonces pues nada, esto era lo que les queríamos compartir hoy. Les dije al principio, no era una clase de preparación tanto de suelo, sino más de entender la importancia del suelo, de ese sistema suelo. Entonces, nada, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Sí, acá en el chat. Entonces, Alejandrina, ella pregunta lo de la fijación de nitrógeno, que si solo con las leguminosas o con el tomate también podría funcionar. Y también habla del uso de la cáscara de abeja, de cáscara de arveja como cobertura. Bueno, la cáscara de arveja, la mayoría del nitrógeno se fija en el frijol. En el frijol, ¿sí? En el frijol, en la arveja, ¿sí? En el grano, digámoslo así. Ahí es donde se fija la mayoría del nitrógeno. Entonces, por eso les decía que se usa la planta para generar abono verde, para generar abono. Es cuando no ha florecido, cuando empieza a florecer y a botar el fruto, todo el nitrógeno se va para el grano. Entonces, si vamos a usar una leguminosa como abono verde, debemos cortarla y picarla antes de que florezca. Y pues digamos que si tenemos ese residuo de cáscara de arveja para abonar, es mejor pasarlo por las lombrices o por las pacas, porque pues si lo ponemos como cobertura en el suelo, no se va a secar así como una hoja, sino que se va a podrir y puede pues más bien llamar mosquitas. Entonces es mejor llevarlo a compostar. Y sobre la primera pregunta, las leguminosas son las que fijan nitrógeno. Es específicamente esa familia de plantas las que fijan nitrógeno. Las que tienen vainas, así como la arveja o el frijol. Toda la planta que vean que es así parecida, que tiene una vaina, como una cáscara, por dentro tiene semillas así alargadita, que está como de esa manera. Esas son las que fijan nitrógeno. El tomate no fija nitrógeno. El tomate, por el contrario, es una planta muy exigente en nitrógeno. Listo. Y Raúl nos recomienda y colocó el link, el libro La vida secreta de las plantas. Ah, sí, de Hopkins, algo así. Sí, de Tom Hopkins. Un libro, les cuento así como mi experiencia, lo leí cuando empecé mi carrera. Y ¿Qué estudias? ¿Qué carrera es? Agronomía, yo soy ingeniero agrónomo. Ah, pues estamos con un agrónomo aquí, re bien. Pero no, ojo porque estoy aprendiendo. En este momento estoy de aprendiz. Entonces, aprendiendo de todo lo que hemos visto. Y es un libro que es pesadito, pero léanlo porque es que tiene unas ideas muy chéveres a nivel de agricultura biodinámica, ¿sí? Que no dice que es biodinámica, pero tiene mucho que ver con lo que uno puede buscar por YouTube de agricultura biodinámica y también mucho de agroecología y de experimentos hechos con plantas. Es de 1960, pero va en contra y se hizo en esa época de la Revolución Verde, ¿no? Que la Revolución Verde, acordé, pues, para reforzar lo que Daniel nos explicaba, después de la Segunda Guerra, pues, en que utilizaban toda la química. La química era todo para hacer vainillas, para hacer vainillas de fusil,
las bombas lanzallamas, etcétera, ¿no? Y más todo lo metal, ¿no? Y todo el petróleo, la industria del petróleo se usaba para la guerra. Entonces, los grandes magnates del mundo, los Rockefeller, los Ford, todos los herederos de la industria como tal automotriz, bueno, ¿qué nos inventamos? Pues obviamente se inventaron el negocio de la agricultura con el famoso DDT, que era un insecticida, con el famoso glifosato, que es re viejo, con los famosos nitrógenos como la urea, ¿eh? La urea que es 0046 su composición, y pues más todo lo que viene después de esa revolución, y por eso pues inventaron también la industria del cáncer, luego llegó la industria de la diálisis, luego llegó la industria del tema linfático, del tema de las enfermedades, pues para mantener pues toda la cadena macroeconómica de 4 o 5 familias, pues obviamente también con sus arcas llenas, ¿no? ¿Sí? Es mi opinión, pues, obviamente es mi opinión, pero de todas maneras eso es lo que en resumidas cuentas fue lo que pasó con Revolución Verde, y obviamente el detrimento de los suelos, ¿no? O sea, un suelo, yo he visto suelos vírgenes en Colombia, ¿sí? Y son suelos vírgenes que perfectamente uno puede sembrar zanahoria, papa, y le da sin aplicarle ni un fertilizante, pero ya cuando ha entrado cualquier ácido o cualquier parte alcalina al suelo, inmediatamente empieza a quemar todos los microorganismos, todas las lombricitas, toda la microflora del suelo, y pues eso es lo que pasa con los invasores del cultivo de terrenos, que somos pues los agrónomos, no agrónomos, sino los mismos cultivadores en sus fincas, ¿no? ¿Sí? Estamos invadiendo, y pues obviamente hay una macroindustria detrás de ellos, que es la industria de las grandes casas comerciales que vemos visitando a los agricultores. Sí, así es. Es el contrario a la premisa que les traía al principio. Entonces se enfermaron los suelos, se enfermaron las plantas, se enfermaron los animales y nos han enfermado a nosotros. Y digamos, quienes hacen eso ahorita ya, antes eran 4 empresas, ahora son 2, porque 2 se unieron y las otras 2 también. Y entre ellas están Bayer, que pues también son los de la salud, y se unen con Monsanto, que son los que echan el veneno. Entonces está ahí el negocio redondo. Y los otros son Syngenta y DuPont, para que las tengan ahí pendientes, en cuenta. Y sobre el libro, el que nos comentaba Raúl, nosotros se los podemos compartir, nosotros lo tenemos siempre en nuestra biblioteca. Entonces, tan pronto creemos el drive que les prometimos, ahí va a estar disponible este libro de la vida secreta de las plantas. Daniel, una última acotación. Yo le cuento, acabé de ensayar el link y baja directamente en PDF, sin libre. ¿Listo? Sí, es libre. Ahí en el link ya lo pueden bajar, sí, con todo gusto. Bueno, ¿hay más preguntas? No, en el chat. No, Dani. Estaba mirando y... Bueno, entonces disculpen por todos los inconvenientes que hubo hoy. Miren la hora de terminar, qué pena. En realidad trataremos de que la otra semana